A diferencia de los webinars que hicimos anteriormente, este va a ser un webinar teórico, muy basado en una presentación, y vamos a eventualmente entrar a la plataforma para darle forma a algunos conceptos, pero principalmente va a estar enfocada en una clase teórica sobre la temática impacto y cómo implementar la gestión de impacto de manera satisfactoria en las diferentes operaciones, ¿sí? Al final del webinar van a recibir el correo electrónico con la grabación de este webinar, probablemente en un par de días, cuando ya esté disponible en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla, así ya doy inicio a la presentación. Un segundito. Bueno, lo primero que vamos a ver es cuáles son las variables que intervienen en la gestión de impacto o en el evento de impacto en la telemetría de SmartLeaf, ¿sí? Estos son 5 factores muy importantes que relacionados tienen mucho que ver con la generación de los eventos. El primero tiene que ver con la instalación del equipo de telemetría, ¿sí? Es muy importante que al momento, en la instalación inicial y durante toda la vida del servicio, el equipo esté correctamente instalado, ¿sí? Entender de que el equipo dispone de un acelerómetro de fuerza G que es permeable a vibraciones, o sea, a través de justamente absorción de fuerza G, determina desviaciones tanto en el eje X, que podría ser un choque frontal, en el eje Y un choque lateral, o en el eje Z puede ser alguna imperfección de piso. ¿Ok? Entonces, entender de que es muy importante que si nosotros en nuestras operaciones empezamos a tener y empezamos a intentar entender las razones por las cuales podemos tener muchos eventos de impacto, uno de los factores a tener en cuenta es entender de que el equipo de telemetría, esto lo pueden ver con sus sectores de mantenimiento, siempre esté sujeto y en forma firme a la estructura. El equipo se monta sobre una estructura metálica, que es un soporte, y tiene que estar bien fijo el equipo, ¿sí? Si el equipo presenta vibraciones o está suelto, es permeable a generar eventos de impacto. Entonces, este es el primer factor que tenemos que tener en cuenta al momento de entender la física y los eventos de impacto. Lo segundo es entender que el equipo se puede calibrar, ¿sí? Su rango de calibración va de 1 a 8G, donde el default, los equipos salen de fábrica con una calibración de 2,5G en cualquiera de los ejes. No hay forma de calibrar diferentes tipos de calibración por eje. ¿Okay? O sea, que si un equipo está calibrado en 1G, que es su nivel más sensible, cualquier fuerza a la que es expuesta el equipo a partir de 1G, en cualquiera de sus ejes, va a generar un evento de impacto. En el otro lado de la graduación, en 8G, es un impacto mucho menos sensible, quiere decir que el equipo tiene que estar expuesto a una fuerza muchísimo mayor en cualquiera de los ejes para poder generar un evento de impacto. Recordarle que esta calibración ustedes las pueden ver desde el sistema en el apartado configuración, máquinas, operadores, máquinas, y ahí van a ver el nivel de calibración al cual están configurados sus equipos, ¿sí? El tercer factor justamente es la fuerza de absorción. Me voy a detener un ratito aquí para que entiendan exactamente de qué se trata. Ustedes tienen que pensar que el equipo que está instalado en el montacarga, en su soporte fijo asegurado, tiene que absorber fuerza, ¿sí? Ahora vamos a ver en los siguientes slides diferentes casos de operación típicos en las cuales para que se entienda qué es la fuerza de absorción. Pero esto tiene que ver con la masa, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo burdo para que se entienda correctamente el concepto. Si yo hago impacto, un montacargas de 2,5 toneladas en la culata, donde es su posición más firme y más robusta, y la hago colisionar contra una pared de goma espuma, la gran deformación, la gran fuerza de absorción no se va a ver reflejada en el montacarga, se va a ver reflejada justamente
en esa pared de goma espuma, que es la que se lleva la fuerza de absorción. Entonces, con esto quiero dejar introducido el concepto de que cuando ustedes tengan un evento de impacto, tienen que intentar entender la física de cómo, si el montacargas tuvo oportunidad de absorber la fuerza según el evento en el cual estemos analizando. ¿Sí? Como les dije, vamos a ver ahora en los siguientes slides algunos ejemplos típicos de operación para que ustedes lo entiendan. El cuarto factor es el estado de infraestructura de planta. ¿Sí? Esto es muy importante porque entender cuál es la infraestructura a la cual están sujetas los montacargas. Por ejemplo, típicamente en centros de distribución tenemos estanterías. ¿Sí? Ahora, uno podría pensar, y es un evento muy grave, que un montacarga en reversa choque una estructura metálica, ¿ok? O impacte sobre una estructura metálica. Ahora, según el nivel de calibración que tengamos, este evento puede ser, perdón, este evento puede ser reconocido o no, teniendo en cuenta que la mayor absorción de fuerza en ese caso no se la está llevando el montacarga, se la está llevando justamente la estructura metálica. El montacarga prácticamente ni se enteró que tuvo un impacto contra una estructura metálica. Entonces, en estos casos, vamos a tener que entender la infraestructura de planta. Otros casos típicos, por ejemplo, son imperfecciones en el terreno, eh, corners con reductores o limitadores de curva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el estado de la infraestructura tiene mucho que ver con cómo se vayan generando y cuál es el nivel apropiado de calibración que tenemos que tener para la infraestructura de planta que nosotros estamos operando. ¿Sí? Y el último punto es el estado del montacarga. ¿Sí? Si el montacarga empieza a tener desperfectos en su mecánica, no la parte de motorización, sino la parte de estructura, puede generar problemas de impacto. ¿Sí? Por ejemplo, si la pared del montacarga donde está sujeto el soporte donde va montado el equipo empieza a desoldarse o empieza a tener imperfecciones, empieza a moverse, o un falso chasis o algo que afecte, digamos, la movilidad y la estructura del montacarga, esto también a futuro puede traer problemas en cuanto a los eventos de impacto. ¿Ok? Teniendo en cuenta y entendiendo ahora estos 5 factores, ahora vamos a tomar algunos ejemplos prácticos típicos de operación para ver cuál es la relación entre estos factores y la calibración. El primer ejemplo es el estado de las instalaciones, o sea, el estado de la planta. ¿Ok? Como sabemos, si el piso de las naves o de la infraestructura presentan baches, reductores de velocidad eh, o simplemente imperfecciones en el piso, esto puede traer problemas de impacto con un nivel de impacto bajo, o sea, con la calibración por default de 2,5G, nosotros vamos a poder tener eventos de impacto en donde no hay gran fuerza de absorción en el montacarga, pero sin embargo, a un nivel bajo de calibración se pueden generar eventos. Entonces acá, ante este tipo de situación, nosotros tenemos la alternativa de decir, ok, yo quiero mapear estos problemas de planta, los dejo en 2,5G, evalúo, veo dónde tengo los problemas, corrijo, ¿ok? O puedo exceptuarlos. ¿Cómo hago para exceptuar este tipo de eventos en planta si yo no los quiero considerar bajo mi análisis? Lo que tengo que subir es subir el nivel de calibración de impacto del montacargas. Esto se hace con un ticket de soporte, lo hace soporte en forma remota, pero uno puede, después lo vamos a ver, eso va a ser un caso práctico que vamos a ver en la plataforma, pero nosotros podríamos empezar a calibrar para dejar fuera este tipo de eventos. ¿Ok? El segundo caso son maniobras de carga y descarga. ¿Ok? Si durante la maniobra de carga y descarga, ya sea en estantería o, por ejemplo, en camiones, eh, nosotros hacemos rozar la uña por una mala conducta en el momento de la carga,
se pueden generar impacto en 2,5G. Y de nuevo, lo mismo, la solución de compromiso, el workaround, podría ser el mismo, subir el nivel de impacto. Algunos otros eventos parecidos a los que estoy mostrando en este momento en pantalla, podrían ser las maniobras de rampa, ¿sí? Cuando el montacarguista sube una rampa y las uñas no están suficientemente elevadas, muy probablemente esa desviación en la uña provoque sobre el carro y terminando sobre el montacarga, afectando y generando un evento de impacto en 2,5G. ¿Sí? Entonces, de nuevo lo mismo, en este tipo de casos, si uno quisiera exceptuar este tipo de casos, tiene que solicitar a soporte, ir subiendo el nivel de impacto hasta dejar de tener estos valores. Vamos al siguiente caso, es un caso extremo, pero que explica la física en detalle, ¿sí? Obviamente que el impacto de un montacargas con una persona bajo ningún concepto va a generar un evento de impacto, ¿sí? Porque el montacargas, ese sería el caso extremo, no va a sentir, no va a absorber absolutamente ningún tipo de fuerza, o sea, no le va a oponer ninguna fuerza de reacción el choque contra una persona, con lo cual, en este caso, y para que se entienda, obviamente no va a haber eventos de impacto en el montacargas. Ahora sí vamos a los casos, en los casos en donde sí se puede explicar y sí hay eventos de impacto absorbidos por el montacarga. Por ejemplo, en maniobras, en choques contra mampostería, en ángulos metálicos de gran porte, en corners cerrados, en lugares en donde el montacarga está expuesto, o sea, la fuerza de reacción ante el choque es suficiente como para que, por ejemplo, en este caso, en 3,5G, el equipo absorba la suficiente fuerza de impacto como para generar un evento. ¿Sí? Entonces, en estos casos, deberían generarse impacto con un nivel hasta 3,5G. ¿Sí? Perdón. Vamos al último caso. El último caso es, obviamente, la colisión entre dos montacargas. Aquí sí o sí también, como son equiparables las fuerzas de acción y reacción, va a generarse evento de impacto, ¿sí? Obviamente se van a generar eventos de impacto si lo tengo calibrado en 1, 2, 3, hasta 3,5G, ¿sí? Mientras el vehículo sea de más porte, quizás sea necesario subir hasta 3,5 o 4G, ¿ok? Entonces, en esta primera parte de la presentación vimos cuáles son en la teoría, cuáles son los efectos que terminan determinando, digamos, cuándo sucede un evento de impacto y algunos ejemplos prácticos de operación y su nivel de calibración adecuado. Lo que vamos a ver ahora es qué hacemos con esto, cuál es la conclusión, cómo llevar adelante la gestión bajo este contexto. ¿Ok? Entonces, esto es simplemente una sugerencia, cada uno de ustedes puede optar y proponer una opción diferente, ¿sí? Pero lo que nosotros consideramos como correcto sería lo siguiente. Primero, comenzar por un valor de calibración alto. ¿Ok? Entonces, recomendamos en centro de distribución 3G, en plantas 3,5G y en la industria metalmecánica, minería y portuaria en 5G. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar enfocando nuestro esfuerzo de gestión en todos aquellos eventos donde haya una fuerza de absorción muy grande, o sea, en eventos muy graves. ¿Ok? En donde realmente la fuerza de absorción sea detectada por el equipo de telemetría, en donde haya una uña doblada, en donde haya una culata que haya sido rayada, etcétera, ¿no? Y donde eso obviamente termina afectando ergonómicamente al operador de montacargas, ¿sí? Entonces, lo que recomendamos es empezar por un nivel alto, ¿ok? Una vez que nosotros empezamos a gestionar a través de la conducta, la capacitación y a través de la inducción, empezamos a bajar esa cantidad de eventos, recomendamos a empezar a hacer los ajustes para diferentes procesos, ¿sí? Esto es muy importante entender que en una planta yo puedo tener diferentes tipos de procesos y cada proceso tener sus particularidades diferentes. Por ejemplo,
Puedo tener máquinas que hacen rampa, entonces requiere un nivel de calibración apropiado. Tengo máquinas que trabajan en paletizadoras y en la maniobra de paletización provoca algún tipo de efecto que yo no quiero tener. Entonces, es muy importante, y esto lo vimos en los webinars de logística, segmentar la operación en flotas. ¿Sí? Una vez que lo tengo separado en flotas, después sí puedo hacer una calibración y calibrar todas las máquinas de un mismo proceso o de una misma flota a un nivel de impacto específico. ¿Ok? Y luego sí, ya cuando primero ataqué los casos graves, luego bajé un poco el nivel de calibración para empezar a atacar más la conducta de los montacarguistas, porque hay que entender algo. Si bien los primeros eventos que vimos nosotros, que tienen que ver con baja fuerza de absorción en el montacarga, uno ve un impacto y va a ir al montacarga y no va a haber ningún signo visible de daño en el montacarga, aún así, eso sí trae consecuencias a futuro en el montacarga. Ustedes tienen que pensar que eso es una fuerza de acción y reacción sobre el sistema hidráulico que va provocando torques en el sistema hidráulico y terminando haciendo que el sistema hidráulico se desgaste más antes de tiempo. ¿Sí? Entonces, es importante entender esto para saber que yo puedo empezar por niveles altos para atacar la parte de seguridad, la parte de operador, la parte de infraestructura, problemas graves, y después ir bajándolo gradualmente para ir empezando a trabajar más lo que tiene que ver la conducta y el manejo defensivo. ¿Ok? También recomendamos no implementar restricciones. Ustedes saben que, o seguramente muchos de ustedes saben que se puede configurar la restricción por impacto. Esto quiere decir, ya lo vimos también en el webinar de seguridad, que una máquina se pare en el caso de que hay un impacto. Pero recomendamos hacerlo una vez que uno entienda la figura y que entienda a cuántos eventos los montacargas están sujetos, están expuestos para no causar paradas en la operación y no causar problemas de productividad. ¿Ok? Por último, siempre recomendamos que todas las actividades es recomendable hacerla con nuestro sector de soporte, o sea, cada vez que ustedes vayan a iniciar un proceso de calibración, vayan a iniciar un proceso de estudio, digamos, se apoyen en nuestro grupo de soporte para que le podamos dar las mejores prácticas respecto a cómo llevar adelante esto. ¿Ok? Por último, en las conclusiones, les dejo dos opciones de gestión, digamos, ¿no? Como les decía. Una opción podría ser trabajar con niveles bajos, ¿sí? Y tratar de siempre, a través de lo que ya vimos en otros webinars también, a través de gráficos de evolución de KPI, ir bajando, siempre ir yendo a la baja en la cantidad de impactos. Entonces, siempre que yo vaya a la baja en la cantidad de impactos, yo lo que voy a estar haciendo en 2,5G, y si voy a la baja, me estoy alejando muchísimo de aquellos eventos graves que pueda tener. O sea, estoy trabajando mucho más proactivamente sobre la seguridad. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de gestión. Llevan un poco más de esfuerzo, pero es más proactivo. ¿Ok? Entonces, es una forma de opción. La segunda forma de opción es ser un poco más reactivo. ¿Sí? No tengo los recursos necesarios para poder llevar adelante esa gestión, entonces subo el nivel de calibración de impacto, me dedico solamente a analizar y a restringir aquellas máquinas que hayan tenido un efecto grave, o sea, un impacto grave, y gestionar eso a través de la inducción para que no vuelva a suceder. Entonces son dos formas distintas de atacar la misma problemática. ¿Sí? Por último, esto también lo vimos en el webinar de seguridad. Nosotros tenemos la herramienta que se llama Smart Launcher, que es una herramienta de operador. Es muy bueno si ustedes pueden implementarlo con sus operadores, para que los operadores tengan acceso a esta aplicación y puedan entender en todo momento a qué tipo de riesgos están siendo sujetos. O sea, en el momento que si sufren algún impacto, poder entender a través de las notificaciones, empezar a entender qué tipo de casos le están generando impacto para poder reportarlo con su supervisor, etcétera, etcétera. Entonces, la herramienta Smart Launcher
pasa a ser una herramienta muy importante para los operadores y para los supervisores para ir entendiendo los casos que estamos teniendo y poder gestionarlos de manera correcta, ¿sí? Por último, me voy a ir un ratito a la plataforma, ¿sí? Recordarles simplemente que en el momento que ustedes estén analizando un problema de impacto, obviamente, como en la teoría de gestión, vamos a analizar los casos extremos, ¿sí? Entonces podemos analizar, por ejemplo, este montacarga, esto es una flota demo, ¿sí? O sea, son casos eh, reales, pero totalmente anónimos, en donde yo puedo tener un montacarga que tuvo 230 impactos en un día. Yo quisiera saber cómo, dónde, por qué sucedieron esos impactos. Yo puedo hacer una tabla dinámica para ver día por día, ¿sí? Y montacarga por montacarga, ver los casos extremos, y yo saber que el día 18 de junio en el montacargas 2 tuve muchos impactos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un caso menos extremo, el día 6 de junio, por ejemplo, 26 impactos. Entonces yo podría seleccionar el interno 2 desde logística, un segundo, irme al día 6 de junio, analizar el recorrido de ese vehículo ese día y poder filtrar, por ejemplo, los eventos de impactos que tengo ese día en ese montacarga, ¿sí? Recuerden que en el Quick Search uno puede filtrar un tipo de eventos específicos, ¿sí? Si yo pongo impacto, perdón, voy a filtrar solamente los impactos. Y de esta manera en el recorrido voy a poder empezar a ver los lugares dentro de planta en donde están sucediendo los eventos de impacto, ¿sí? Ahí, a través de la observación, ¿sí? En el ojo clínico, digamos, del supervisor, entender si es un problema de conducta del operador, si es un problema de piso, si es un problema de un reductor de velocidad, si es un problema de un corner, si es un problema de una rampa, si es entender la problemática. Entonces, los recorridos son muy importantes para analizar estos casos extremos e ir tomando acciones en la operación para empezar a gestionar de manera correcta los impactos o moviendo el nivel de calibración de impacto, o mejorando la conducta de los operadores, o mejorando la infraestructura de planta, ¿sí? Como ven, esta presentación va a ser muy rápida y quiero dar paso a las preguntas y respuestas. Ahí voy un segundito. Perdón. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer respecto de impacto? Doy un minutito más, si no damos por cerrado el webinar, ¿sí? Ahí está, perfecto. Hernando pregunta, ¿cómo identificar la instalación? Perfecto. El equipo normalmente está instalado en la pared del montacargas, ¿sí? Si uno mira el montacargas de frente, en su pared, debajo del parabrisas, en su pared, debajo del torpedo, hay puesto un ángulo metálico en donde está sujeto el equipo con un precinto, con una wincha, con una amarra plástica, ¿sí? Es muy importante que esa amarra plástica esté bien sujetada y el soporte esté bien sujetado a la pared, que todo sea una unidad sólida. En esos casos no va a dar problemas de impacto, ¿sí? Nos pregunta Aldo, buenas tardes, si se pueden ver los eventos por eje. No se pueden ver los eventos por eje en las alarmas. Sí, si ustedes tienen sospecha de que haya, sí nosotros tenemos algunas herramientas para ver y para hacer algunos reportes que no son visibles de cliente porque son un poco engorrosos de interpretar, pero si ustedes sospechan en alguna operación que pueden tener problemas de piso, que nos consulten, nosotros podemos hacer un reporte y facilitárselo, ¿sí? Luego nos preguntan
Si la calibración se hace directamente el proveedor de mantenimiento o lo puede hacer la plataforma SmartLeaf. La respuesta es, por ahora lo hace soporte, ¿sí? Está previsto durante este año la posibilidad de que ustedes desde la herramienta SmartLeaf puedan hacer una calibración, sin embargo todavía no está disponible. O sea, hoy si ustedes detectan impacto y ustedes quieren hacer una prueba en algún montacarga, en algún proceso, de un cambio de calibración, les sugerimos que abran un ticket a soporte y nosotros vamos a hacer la calibración en forma remota, ¿sí? Marina nos pregunta, buenas tardes, los eventos por rozamiento en paredes, ¿quedan registrados? ¿Qué calibración sugerida se registran? Depende mucho, Marina, de la solidez de la pared, ¿sí? Si estamos hablando de estructuras, lo que tienen que pensar es comparar la fuerza, ¿no? Comparar la solidez de una pared. Si es una pared que no ejerce ningún tipo de resistencia sobre la culata de un montacarga, y yo te diría que quizás en 2,5G sí se podría generar eventos de rozamiento y sí van a generar impacto, ¿sí? Lo que tenés que entender, Marina, en estos casos es que suponete que en 2,5G vos logres identificar el rozamiento de un montacarga y interpretar esos rayones que uno tiene en el montacarga, ¿eh? El problema que vas a tener es que también junto con esos eventos vas a tener algunos otros eventos que vas a tener que corregir. Por ejemplo, vamos a suponer que lo pusiste en 2,5G y en 2,5G se detectan estos tipos de rozamientos fuertes contra infraestructura, ¿sí? Pero también cuando el montacargas, por ejemplo, tome carga, o sea, pegue fuerte el carro contra un pallet cargado, también va a generar la misma fuerza de 2,5G. Entonces ahí no vas a poder discriminar una cosa de la otra. ¿Se entiende? Entonces, como yo te decía, hay que empezar a trabajar y entender cómo ir filtrando esos casos, cómo ir haciendo de que los montacarguistas cada vez manejen más defensivamente para que queden solamente aquellos casos de impacto que yo quiero. ¿Se entiende? Bueno, espero haber sido claro. Voy un poquito más para abajo. ¿El evento se registra online, Hernán? Sí, se registra online. Puede generar correo electrónico, se puede ver en el Smart Launcher, o sea, en las notificaciones, se puede ver en el tablero de restricción en forma online. Así que sí, la respuesta es sí se puede ver. Te lo recuerdo nuevamente para que quede grabado. Se puede ver en un reporte de eventos disparados, se pueden ver en los recorridos, se pueden ver en el tablero de restricciones como notificación, se puede ver en Smart Launcher y también puede ser enviado por correo electrónico. Aldo nos pregunta, ¿por qué se presenta un desfasaje en el impacto y en el área? Esto es, en los equipos se tiene activa la restricción, pero el equipo no se detiene hasta unos metros después. ¿A qué se debe? Muy buena la pregunta, Aldo. Y para esto va lo siguiente. Cada vez que se detecta un evento de impacto, el evento se genera en la plataforma, ¿ok? Y lo que hace el sistema es, tiene un pequeño retardo para enviarle al equipo nuevamente el evento desde la plataforma hasta el equipo para que el equipo lo procese, ¿ok? Puede darse también, esto es muy importante, nosotros tenemos una cosa que se llama restricción segura, ¿ok? Cada vez que nosotros mandamos una restricción, en este caso por impacto, pero podría ser por alguna otra funcionalidad, el equipo evalúa la velocidad del montacargas, ¿ok? Entonces, hasta que el montacargas no detiene su marcha por completo, no genera el impacto. Si eventualmente el montacargas sigue circulando, o sea, impacta y sigue circulando, no va a generar el detenimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el equipo evalúa, para no hacer un corte en movimiento, evalúa el nivel de movimiento del montacargas, ¿sí? Entonces, eso puede explicar una pequeña demora en el detenimiento y en algunos casos se puede explicar el no detenimiento, ¿ok? Hernán preguntó de nuevo online si se puede visualizar online. Hernán, confirmame si quedó respondida tu pregunta. Marina pregunta, ¿dónde podemos ver el punto que tenemos calibrado los equipos?
Lo muestro rápido, de nuevo, así ya queda esto grabado. Un segundito. Voy a ir a la plataforma. Un segundito, voy a ocultar. Esto lo vemos desde configuración, máquinas operadores, máquinas. Como yo les dije, yo tengo una flota demo, pero aquí a la derecha van a ver toda la calibración, incluida la calibración de impacto, que como les dije, puede estar entre 1G y 8G. ¿Sí? Vamos de nuevo a las preguntas y respuestas. Perdón. ¿Hay alguna otra pregunta? Un segundo que tengo un problemita con el Zoom. Ahí está. Voy acá. Por eso no me gustaría un error en el análisis de mis áreas, porque realmente estoy analizando el área diferente donde tuvo el impacto. Ah, ok, perfecto. Es claro, Aldo, si querés lo podemos ver en detalle, digamos. Lo que está diciendo vos es que no vas a tener el lugar exacto del impacto, ¿sí? Por esta limitación de no tener el detenimiento exactamente en el lugar, ¿sí? Es una limitación del sistema, si querés después lo podemos ver en un ticket, ¿sí? José Luis Rodríguez pregunta, ¿los impactos que son por efecto de fisuras en el piso se registran en forma distinta o se pueden distinguir de los demás impactos? Porque cada vez que pase por el bache, tomará como un impacto. Es correcto. Como les dije, hoy no tenemos un evento por eje, pero si ustedes sospechan, ustedes nos pueden solicitar y les podemos facilitar un reporte, un análisis un poco de bajo nivel para determinar si tenemos problema de piso, ¿sí? Ok, Marina, si no te figuran la configuración, eso es porque tu perfil no es el adecuado, ¿sí? Yo te pido por favor que consultes con el administrador de tu planta. En el caso de que no conozcas cuál es el administrador de tu planta, por favor que nos escribas a soporte@geomob.com o nos abras un ticket y ahí te vamos a ayudar a configurar tu usuario correctamente para que puedas ver la configuración, ¿sí? ¿Alguna otra preguntita? Perfecto, entonces damos por finalizado el webinar. Les agradezco muchísimo a todos la participación, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo webinar. Un abrazo.